Ven ustedes que aquí tengo esto. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. A ver con la chiripiota esta ajá, del mouse. Ven ustedes. Esto, esta sección plana que se genera antes y después de la flexión, este ángulo que está aquí, vamos a llamarlo teta. ¿Ok? Como usted puede acordarse, la energía cinética, mm, ¿dónde lo podemos escribir? Pues aquí no tengo mucho espacio que digamos. Bueno, vamos a poner aquí arriba. La energía cinética, como usted lo conoce, de traslación, que usted vio en física uno, en platina uno, es la masa velocidad al cuadrado partido en dos. Ah, vaya, me faltó el 2 aquí. Bueno, eh, ¿cómo es la cosa? Ajá, dividido esto entre dos. Aquí hay un 2 abajo, ¿eh? Ok, pero no estamos evaluando la parte translacional, estamos hablando de algo rotacional. Pero bueno, ustedes ya saben muy bien la ecuacióncita de que la velocidad tangencial, ¿por qué? Porque esto es una velocidad que no se va a acelerar. Está hablando de un cuerpo que va a tener un giro y una velocidad angular en función de algo infinitesimal. Bueno, ni tan infinitesimal, pero esto puede llegar a flectar, bueno, como la losa que tenemos nosotros en el pasillo 5. Ahí hay deflexiones de la losa de 10 y 15 centímetros en la parte central. ¿Ok? Entonces tenemos que V va a ser igual a la velocidad angular por R, la ecuación que usted ya se conoce de mecánica. ¿Ok? Bueno, y yo lo deduzco en estática. Entonces, lo que hago es simplificar esto, lo voy a sustituir la masa, la velocidad W elevado es W por R, ¿verdad? Porque es la V, velocidad, estoy sustituyendo la V por W por R. Esto elevado al cuadrado, ¿ok? Para todo eso partido en dos. Ahora bien, digo la masa. Muy bien, pero la masa está relacionada con un diferencial de área, porque nosotros sabemos relacionar la masa perfectamente con densidades, tanto volumétricas, que usted conoce la densidad volumétrica, que la densidad volumétrica no es otra cosa que el peso o la masa, ¿ok? Dividido entre, ¿cómo se llama? El volumen, si es volumen, si es gamma, es volumétrica, que es masa sobre volumen. Está la densidad superficial, que vamos a llamarla ρ, bueno, por llamarla ρ, se puede llamar cualquier vaina, dividido entre el área. ¿Ok? Es decir, que masa es igual a densidad por área. Entonces, esto lo puedo cambiar yo a M por densidad por área. Tanto así que cuando usted lea la regla de papel, va a decir cuánto pesa por un metro cuadrado. Si pesa más, está comprando una hoja más gruesa, si es tamaño carta. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Y no estás comprando una cosa que es una hoja delgadita que no pesa absolutamente nada. ¿Ok? Porque el número de hojas va a ser fijo, fijo. Entonces, 500 hojas. Entonces, la masa va a ser densidad por área por W al cuadrado, por R al cuadrado, toda esa vaina partido en 2. Ok. De aquí yo puedo tomar dos cosas. La velocidad angular. Carajo, yo pregunto, ¿cuántas velocidades radianes por segundo puede girar esto? Como, no, eso no es un CD, para que te dé tantas revoluciones por minuto, ni una rueda, ni nada de esa vaina. Es una cosa tan muy 0,0 y algo, y elevado al cuadrado, imagínate. O sea, eso no es significativo. ¿Ok? Entonces, esto para mí es despreciable. Una constante, dos, despreciable. Eso no me está aportando nada desde el punto de vista mecánico. Luego te queda el radio al cuadrado. Sí, importante porque nosotros vimos que la distancia de aquí hasta acá, si varía, va a ofrecer como el papel, el juego del papel, nos va a dar una nueva propiedad mecánica interesante. ¿Ok? Y la densidad, evidentemente, porque si la densidad, estamos hablando de que eso es madera, la cosa va a irregular. Si es acero, si es aluminio, ahí. Si es acero, mucho mejor. Entonces, la densidad evidentemente apunta en algo más favorable. Y el área, obviamente, porque si estamos hablando de una sección rectangular con mayor área, etcétera, etcétera, es importante. Entonces, ellos se quedan con estas dos cosas. ¿Ok? Vamos a agarrar otro marcador porque ya hemos definido otra propiedad mecánica. En la vida, la ingeniería es así. Por ejemplo, un tal James Watt, ¿qué hizo el tipo? El tipo agarraba y dice, bueno, yo inventé un motor para sacar agua de una noria, de un hueco. Y el tipo dice, coño, ¿cómo vendo mi motor? Entonces el tipo dice, oye, pero ya va. Yo tengo aquí un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer?
porque antes se sacaba con unos caballos. Entonces, bueno, por eso viene el horsepower, vale, caballo fuerza. Entonces tú dices, bueno, la altura de donde está el pozo del agua, donde está el agua, el balde que se llena, el recipiente que se llena esto de agua, lo alza hasta arriba a una altura y eso se llama trabajo. Después dice, coño, porque trabajo, bueno, ustedes saben, pues el fuerza o peso, que es la misma paja, multiplicado por la altura, que es la distancia, ajá, muy bien, eso es trabajo, ajá, muy bien, que lo está haciendo el caballo. Entonces dice, ajá, pero ¿en cuánto tiempo? Ahí es donde él introduce una vaina que se llama potencia, por eso le llama watt, a nombre de él, de este inglés, nombre de este inglés. Para vender su, mira, lo que hace tu caballo, yo lo hago en tanto tiempo, ¿ok? Eso le llama a él después, bueno, evidente, Joule sobre segundo, lo que te dé la gana, es lo que significa vatio. Y usted ya sabe las unidades ahí, pues no sé lo que se le acuerda. Entonces, ok, de ahí viene otra propiedad, potencia. ¿Cuánto el Yes. trabajo en qué unidad de tiempo? Y aquí la misma vaina. La energía cinética rotacional no es otra huevona que densidad por área por el brazo R al cuadrado. ¿Ok? Dicho, después tú lo llevas a una sección rectangular y le pones aquí la inercia si quieres centroidal o la pones en el eje X, como empiezan uno en matemática, a plastilina 2. Entonces aquí XY. Entonces tú dices, bueno, yo tengo un diferencial de área. Ah, bueno. Pero el diferencial de área, o si quieres, bueno, vamos a hablar de diferencial de área que es más fácil. Entonces yo pongo aquí doble integral de la densidad, si quieres la saca fuera porque es una constante, ¿ok? Pones ¿cómo se llama esto? El diferencial de área, ¿ok? Y el brazo al cuadrado. Si estás hablando de la inercia bendita, esta, la inercia en X, ustedes ya se acordarán de plastilina 1, que esto es y al cuadrado, pues, eso no es otra cosa otro planeta. Entonces, ahí tienen la inercia en X, y así calcularon todas estas ecuaciones de B por H al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es la formulita que usted conoce como inercia. ¿Qué significa inercia? Esa capacidad de resistirse a ese movimiento angular de que usted conocía como el principio de Navier-Bernoulli, ese giro rotacional, eso es lo que representa la inercia. La inercia es una propiedad mecánica que me representa o me mide a mí la resistencia rotacional de ese plano que está aquí. ¿Ok? Después del giro. ¿Ok? Bueno. Bien, eso es lo que tipo de lo que es inercia, pues. ¿Ok? Este, para estar claro. ¿Dónde está el borrador en esta broma? Me perdió, ya. Bueno, aquí estamos, ya lo encontré. Bueno, entonces eso era lo que es inercia. Si no, está la guía, en mi guía, le paso otras paginitas para que se acuerden. Ok, muy bien. Entonces, volvamos otra vez. Ajá, voy para acá un ratico, ¿dónde está el lápiz esto? A lo que iba. Congelada. Aquí está. Entonces, esa capacidad de rotar esta sección aquí y aquí, ¿ok? ¿A dónde está rotando esa sección? Entonces vamos a irnos un poquito para atrás. La sección está rotando. Este me puede servir, porque no dibujarlo ahí mismo, creo que es más fácil. ¿Sí? Casugot siempre salvando la Ok. patria. No, vamos a dibujarlo ahí para que vean. Ajá, vamos a dibujarlo aquí mismo. Imagínense entonces esto, voy a dibujarlo en 3D. Aquí hay algo importante. Todas las resistencias materiales, todos los libros de resistencia materiales o mecánica de materiales, como se le dio el nombre por primera vez en los Estados Unidos, los técnicos mecánicos le llamaron eso, ¿cómo se llama? Mecánica de sólidos. Fueron ellos, los técnicos, no ingenieros, técnicos allá, mecánicos en Estados Unidos. Le llamaron resistencia sólido. Yo discrepo mucho de eso porque el sólido puede ser deformable o indeformable. Entonces, ahí tú ves. Entonces, será indeformable en dado caso. Entonces, ¿me entiendes? Bueno, pero eso es discutible. Entonces, volvamos al caso de resistencia a materiales, ¿verdad? Yo tengo esta sección, yo pregunto, esta sección está aquí, recta, recta. Luego agarra y tiene un giro. A ver si me lo sale aquí. Esta es la sección
Y aquí, alrededor de esto, ¿qué era esto? El eje principal de inercia. En este caso, eje simetría. Es decir, lo que llamamos XX. Resulta que este ciudadano va a girar alrededor de ese eje que está aquí. ¿Ok? Ahora, ese eje es un plano de simetría, era un plano de simetría, ¿se acuerdan? Era un plano de simetría. Aquí está. Ahora, este plano de simetría ya flexado me va a generar la sección antes y después. La pregunta es, ¿alrededor de qué? ¿Dónde está girando? Está girando sobre ese mismo eje centroidal, ese mismo eje, ¿cómo se llama? Principal de inercia. Me está girando alrededor de una cosa que se va a llamar plano neutro. ¿Por qué plano neutro? Bueno, porque fíjate, si yo me pongo a ver, aquí arriba, yo dije que es una zona comprimida. Si yo tracciono este dedo, arriba se me está comprimiendo y abajo se está traccionando. Debe haber alguna zona de transición. Esa zona de transición, que es esta línea punteada que está aquí, es el plano neutro. El plano neutro, fíjate, debería yo escribirlo aquí, ¿vale? Entonces, sí, debería escribirlo. Espero que me acuerde de escribirlo para tenerlo de una vez. Entonces, el plano neutro es un plano del cual no va a estar ni atracción ni a compresión. Obvio, porque no puede pasar, si no fuera toda atracción o toda compresión, como ustedes lo vieron en el primer parcial, no está traccionado, tú estás comprimido, eso no pasa nada. No, aquí hay una zona de transición, eso se llama eje neutro. Ese plano neutro, ese plano neutro, si yo lo pico, ¿qué pasa cuando se intersectan dos No planos? joda. Una línea recta, solo sabe usted en plastilina 3, en matemáticas 3, usted sabe que la intersección de dos planos genera una recta. Entonces esa recta se le llama eje neutro. Eje neutro, que es el plano acá con el plano que yo estaba aquí dibujado. ¿Ok? Entonces ya eso se llama eje neutro cuando tú lo ves de perfil. Cuando tú lo ves en 3D, ya es un plano neutro, una zona neutra. ¿Ok? Muy bien. Y ese punto sería este que pasa por el centroide. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si la estructura está en rango elástico, resistencia a materiales. Resistencia a materiales. Concreto armado no, ni estructuras de acero tampoco. Porque ahorita hay una nueva cuestión, como decía la doctora Fratelli, a mí, cuando me dio clase a mí durante más de un año, el proyecto de acero me dio ella a mí durante más de un año, ella me decía que eso es una cuestión de moda, decía ella. ¿Ok? Bueno, eso es discutible también. Pero bueno, eso son solo sus palabras. Es que existen en acero, etcétera, una cosa de forma indistinta. Tú tienes una cosa que se llama estados límite o estado de rotura y un estado de teoría clásica o teoría elástica. ¿Qué significa? Usted, bueno, vamos a recordar un poquito usted de tecnología, ¿cómo se llama esto? Antes se llamaba materiales de ensayo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la vaina? La vaina. Este, la vaina. Tecnología, bueno, tecnología del concreto, le llaman ahora. Entonces, fíjate, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, le llaman tecnología del concreto. Entonces, esto aquí, esto es un acero dulce, como ya usted conoce. Este punto aquí es un valor de FY, como se lo enseñaron. Es decir, el force yield, en inglés, excelencia. ¿Ok? Y entonces ya empieza a plastificarse a partir de aquí, como ya se lo he explicado. Si usted lo carga hasta aquí y lo descarga, él se regresa por aquí cuantas veces le da la gana, carga y descarga, carga y descarga. Ese es el rango elástico, como una goma, una goma. Usted agarra la goma y usted está y quita la carga y vuelve a su tamaño. No pasa nada. El problema está cuando pasa el rango elástico, y entonces viene por acá, quité la carga en este punto. Ella regresa de forma paralela a esta. Y mira lo que me queda, una deformación permanente. Está en el rango plástico. Es decir, aquí. Está en el rango plástico o inelástico, que es lo mismo. Si usted lo coloca en carga cíclica alternante, bueno, cíclica, sería una cosa así. Eso se llama histéresis. Eso es muy importante porque el área que está encerrada de esto es la disipación de energía, como usted verá en futuras clases. ¿Ok? Entonces, veamos, si está en el rango elástico es esto. Toda la resistencia material está basada en esto. Si está en resistencia materiales, es decir, en rango elástico, el eje de simetría es el principal de inercia. Eso sin lugar a duda. Pero lo que no va a ser igual es el eje neutro, cuando tú pasas al rango plástico.
Tu eje de simetría va a ser eje de simetría, va a ser eje principal de inercia. ¿Por qué? Porque es lo que va a resistir el giro. Si yo tengo mayor H, porque esto es mayor, más grande, ¿cuál será la inercia mayor? La X, porque la inercia en X, como escribimos antes, es B por H al cubo sobre 12. La inercia en Y es H por B al cubo sobre 12. Es decir, donde va a tener mayor inercia es la altura, como ya sabemos. Por eso la inercia en X es mayor. Entonces, tú tienes que cargarlo por el eje principal, como yo le decía en principio de la clase, lo vas a cargar por el eje principal menor o por el plano, si lo vas en 3D principal menor, el eje de simetría menor o el plano, para mejor decir, el plano de inercia menor. ¿Por qué? Porque la tienes que cargar ahí para cuando esta gire, sea la inercia sobre el eje X que la que más soporte. B por H, que me tiene mayor altura, como la hoja de papel, al cubo sobre 12. Entonces tienes que cargarla por el menor para que te soporte la flexión en el mayor, obvio, más que obvio. Entonces, cuando está en rango plástico, el eje neutro no estará aquí. Estará más abajo o más arriba. Ahí está la cosa. Si lo utiliza, ¿me entiendes? Pero nunca va a pasar por el centroide. Y en el rango plástico, no. ¿Ok? Muy bien. Pero siempre paralelo, el eje neutro siempre estará paralelo al eje principal de inercia. Entonces, ves tú qué cosa tan curiosa. ¿Qué será importante entonces calcular el eje principal de inercia? Lo que tú quieras. Porque si tú tienes el eje principal de inercia, aunque esté en rango plástico, ¿ok? Va a ser paralelo a ese eje principal de inercia. Siempre el eje neutro será paralelo o va a ser el mismo eje principal de inercia que cruza por el centroide si está en el rango elástico. Si no, siempre paralelo. Entonces, ven ustedes, ya con eso estamos hablando ya de qué sirve esto, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante. Porque tú puedes demostrar cualquier ecuacioncita y vaina, pero eso no te dice nada. ¿Ya? Entonces, es donde está esto, cómo se diseña, cómo se hacen las cosas. Eso es todo, no es otra cosa, tampoco otro planeta. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Verga, no estoy parado aquí, ¿ya? Ajá. Bueno, ya vimos entonces que otra cosa, ya siguiendo hablando de esto, dónde está en la realidad, porque ya vamos a meternos a deducción de ecuaciones y aplica las formulitas, y bueno. Pero lo importante es esto, para que usted forme como ingeniero, porque usted va a ver un perfil y usted tiene que saberlo aprovechar. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Lo va a colocar sobre va a cargar el eje principal de inercia menor para aprovechar la inercia mayor. ¿Ok? Tal caso es en los perfiles de las vigas, correas que soportan los techos. Esas se llaman, si son importadas o nacionales, se llaman IPN o IPE. IPE. Y son I, como una letra I. Y esa va a tener una característica importante. El eje centroidal XX y este le decía Yeye, pues ven que es simétrico, ¿no? O sea, ahí ya paso los ejes de simetría, que son ejes principales de inercia. La inercia en todos los perfiles de aquí, de la China, de donde se te venga la bendita gana, la inercia en X va a ser sumamente superior, mayor, como se habla en plastilina, allí en matemática. Mucho mayor que la inercia en Y, totalmente, mucho mayor. Tú lo comparas, te puede decir, por ejemplo, 15.000 centímetros cuadrados. La comparas con el respecto a la inercia en Y, te da 200. Estamos hablando de una cosa abrumante, una inercia mayor, sumamente mayor. ¿Qué pasa ahora en las columnas? Tú tienes una columna, supongamos que yo tenga ahora esta columna tipo perfil así, una perfil doble T, pues, tipo perfil doble T. Yo tengo un sistema de viga, un envigado, lógico, porque si no, ¿para qué? Pues? Y tú te vienes acá con una perfil acá. Muy bien. Y otro perfil tipo igualito, tipo como una viga, tiene que ser un IPN, un IPE. Y le estás colocando aquí porque este es en XX. ¿Por qué? Porque esto va a flexar en esta dirección. Aquí, con respecto al eje longitudinal, la viga va a flexar en esta dirección. Entonces tú estás aprovechando la XX. Y fueras tú tan pendejo de colocar la viga para que este sea el eje Y, perdón, este es el eje X y este es el eje Y. Y tú lo vas a cargar por la inercia principal mayor que es la X. No, porque cuando esto gire la sección alrededor del eje Y, gire aquí con el momento, Creo que sí.
No estás aprovechando porque en ese Y te dije que era menor. Entonces no lo estás aprovechando. Obviamente no haces ridículo, colocar una viga de esta, tiene que colocarla aquí. Puedes dibujarla aquí más fácil en 2D. Aquí y aquí, se empató a la columna. Ajá, muy bien. Y esta es la inercia XX del perfil columna. Muy bien. Yo diré, bueno, ¿está bien? Sí está bien. ¿Por qué? Esta flexión, supongamos que esta viga que viene por acá sea muy larga, 5 metros. Y la otra dirección de la otra viga sea 2 metros, para exagerar, para que se entienda. Y tú estás pegado aquí a la ala, y esto se llama Bien. alma. Las alas son estas y el alma está vertical. Y yo me voy a pegar aquí. Yo agarro y digo, bueno, ¿qué pasa si la pego, la soldo, le pongo unos angulitos y lo pongo con perno? La estás uniendo, pero tú la vas a unir, supongamos que sea con soldadura. La uno por acá, le echo soplete y hago 3 cordones de soldadura aquí y 3 cordones de soldadura aquí abajo. Tú estás uniendo el ala de la viga con el ala de la columna. A eso se le llama conexión a momento. Cuando usted vea eso como ingeniero, ¿ok? En una obra, sabe que lo está conectando a momento. ¿Ok? ¿Por qué a momento? Resulta que yo le estoy diciendo, ¿quién me da a mí la capacidad de resistir flexión? Vean, yo agarro y colocado el perfil este B por H, aquí bien exagerado. Y yo digo que el inercia en X es superior al inercia en Y, obvio, si tiene mayor altura, como el papel. Muy bien. Y lo vas a cargar por el eje principal menor, obvio, para que esto gire y flexe, girando la sección según Bernoulli alrededor del eje X. ¿Ok? Ok. Entonces yo le pregunto, aquí, Jardín de paso XD. ajá, ¿quién me va a dar la inercia? La altura. La distancia que existe del eje neutro, porque estamos en resistencia de materiales. Resistencia de materiales está desde el eje neutro que pasa por el centroide y eje principal de inercia. Y lo va a calcular hasta el max de aquí, todo este brazo de palanca o radio de giro que le llamaremos en su debido momento. Ahí está. Esa es la que me va a dar a mí mayor inercia y mayor capacidad de resistir momento. Y ya veremos la fórmula que la inercia está ligada al momento, pero por sentido común. La inercia y el momento, ¿qué significa? Momento es momento angular, momento de fuerza es el momento angular, como momentum lineal es la fuerza translacional, como usted lo aprendió en mecánica. ¿Ok? Allá en plastilina 4, qué sé yo, por poner un nombre. Entonces, aquí tú vas a ver lo siguiente. ¿Cómo se llama? Este es neutro con respecto a esto. Esto va a girar aquí, muy bien. ¿Qué es lo que me está dando mayor inercia? La altura. Entonces, si yo tengo un perfil como este, tipo WT, y este es la inercia en X, que ya te dije, cuando uno lo calcula, que lo vamos a calcular varias veces, no se preocupen. Y secciones compuestas, es decir, que yo pego una inercia pegada a otro perfil. ¿Para qué puede servir eso? Por ejemplo, estuvimos nosotros el profesor Ronald Torres y yo y el profesor, ¿cómo se llama? Samuel Orsini, cuando fue alumno mío, ahorita ya lo puse de ser profesor. Fuimos a ver una estructura que fue hecho por una arquitecta allá y la tipa, bueno, ¿cómo se llama esto? Bolipuerto, allá en Puerto La Cruz. La tipa se le perdona porque ella diseñó la cuestión, le dieron el problema a ella, ya resolvió, pues, como ya sabe, los conocimientos que ella sabe y resulta que todo aquello fue malo. Entonces, bueno, para Ronald era preferible derrumbar toda la estructura, evidentemente. ¿Ok? Porque eso no servía. Bueno, yo propuse una cosa como una estructura exoesquelética o aumentar dentro de la columna el radio de giro. Si tú le aumentas el radio de giro, porque hay otras personas que X pueden proponer que utilizas el conduven le echas concreto, como que está aumentando que jode la inercia. No, lo que aumenta la inercia es el radio de giro. Punto. Como le dice un amigo de nosotros, Ronald mío, que está en Chile, profesor Dono Núñez, el radio de giro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces se llaman secciones compuestas. Tú ya existe la estructura, no la quieres romper. Bueno, porque tiene mucha flexión. Cuando tú haces la simulación estructural en un programa, esto es software,
No joda, aquella vaina, bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues no servía, pues más nada, ¿qué te puedo decir? Entonces, tenía mucha deriva. La deriva es la desplazamiento de una losa respecto a otra losa con respecto a la longitud de la columna. Entonces, esas derivas no están, bueno, están descontroladas totalmente y había que aumentar la rigidez estructural. Y siendo una estructura de dos pisos, que es lo más triste, porque una estructura de dos pisos debería tener ya una rigidez estructural muy significativa, es decir, rígida, no flexible. Pues si fuera una estructura es machetada para arriba, evidentemente es flexible, eso no es que sea mago para saber esa vaina. Entonces, fíjate tú, entonces, volvamos al caso, vamos a ver fricciones compuestas, cómo calcular la inercia por fricciones compuestas, que eso es muy fácil, ¿no? Etcétera. Calcular centroide de esas signos compuestas, que eso también es fácil. Calcular dónde están los ejes principales de inercia. Todo eso lo vamos a ver. Pero lo importante es que me entiendan el concepto para que cuando estemos ahí, no estemos en el aire. Entonces vamos a ver aquí. Vamos al caso. Si yo, si un soldadura aquí arriba, estás uniendo el ala con la ala. Es decir, que esta ala, las alas, por tener mayor distancia, vamos a agarrar otro color, mayor distancia con respecto al eje neutro, que es en simetría, como estamos en rango elástico, el eje principal de inercia es eje neutro. Entonces, esa altura, ¿quién me va a soportar entonces a mí? Esto que tiene aquí chiquitico, esa área minúscula que está ahí. No, esto que está aquí, que es la área, con ese brazo al cuadrado, no joda, al cubo. Por decir un ejemplo, que eso tendrá su ecuación. Bueno, vamos a crear este Jacob Steiner. B por H al cubo sobre 12, explicando Steiner. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí se dice, en el proyecto de acero, la flexión las aguanta las alas y el alma, que es lo que está vertical, aguanta el cortante, despreciando totalmente lo que me puede aportar por resistencia a flexión el alma, que es el que está para vertical. Lo desprecia. Aguanta algo, un 5%, tal vez, un 3 al 5, pero lo desprecias. Y es preferible despreciarlo, porque lo que realmente está dando la inercia es esa, la ala por tener mayor, ¿cómo se llama? Altura. Entonces, cuando yo agarro este perfil, lo uno con la columna, ala con ala, se llama conexión a momento. Porque cuando esto haga esto, esta viga que está aquí, haga esto, este alabeo, esta flexión, haga eso, va a transmitir el momento de la viga, se lo va a transmitir a la columna. Es decir, viendo usted estática, tiene una cosa así, una junta rígida. Mientras por el otro lado, si yo vengo con déjeme cambiar de color, si yo vengo por otro lado y le pongo mi perfil aquí y le voy a echar soplete al, ¿cómo se llama esto? El alma. La uno alma con el otro alma, eso se llama conexión acortante. No estás transmitiendo el momento flector porque no estás uniendo las almas, las alas con las alas. Estás conectando el alma con el alma. Estás transmitiendo cortante. ¿Cómo se idealiza eso en estática? Colocando una articulación. Entonces, ¿por qué? Porque usted sabe que la articulación no transmite momento a la columna. Una cosa que usted lo vio seguro conmigo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, no va a transmitir el momento flector. ¿Ok? Muy bien. Ahora, depende de las luces que se le antojó al arquitecto, que te digo 6 metros y la otra 8. Carajo, tú no puedes meter a ninguna de las dos un vínculo cortante, porque la estarías tú cagando como ingeniero, por bruto, por retrasado mental. Tienes que agarrar, entonces utilizar, por eso que se utiliza, los perfiles que se llaman los perfiles H. ¿Por qué H? Bueno, porque si este es un I con estas alas de este tamaño, los perfiles H, mira cómo se parecen, no se parecen a una H. Sí, si yo lo volteo, tiene una semejante altura de las alas. Las alas van a ser más grandes. ¿Qué significa si yo aumento las alas? Que cuando tú voltees la vaina por el eje Y, va a ser capaz, va a aumentar la inercia. Entonces, en un perfil H, que se llaman los IPE y los IPN, se le llaman a las vigas. A los perfiles HEA, HEB, etcétera, son para columnas, preferiblemente. Ya vamos a hablar
Hay sus excepciones, evidentemente depende del caso. Pero las columnas siempre van a ser, no, no, estarías tú pero retrasado mental y loco para un ingeniero colocar un IPN, un IPE como columna. Bueno, eso lo vendrás en los ranchos, pero una cuestión una estructura seria jamás, pero jamás. Entonces, tiene que ser un HEA o HEB, que es un perfil H, donde la inercia en X es mayor hasta por ahí nomás. Mira, me salió una cosa rara. A la inercia en Y, no, inmensamente mayor, como yo le puse mayor, mayor, como se le suele escribir en matemáticas. ¿Ok? No, mayor. La otra era, por decirte un número, 125.000, la otra va a ser 98.000, o sea, no hay una diferencia brutal, como te la dije, que son 100 veces más o qué sé yo. No. ¿Ok? Entonces, eso es uno que yo quería decirle, que es una conexión de cortante, que tienes que unir ¿cómo se llama? El alma con el alma, porque estás uniendo esta alma, soldándola a esta alma acá cuando la pegue. Y aquí soldando las alas con las alas, la ala de esta con esta ala de la viga. ¿Ok? Se llama conexión de momento. Y transmiten el momento flector y es capaz de resistirlo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Muchos ingenieros, ¿verdad? Une de una vez, como ya utilizaste un perfil H, lo pones de una vez a trabajar a momento. Momento y momento y momento y momento. ¿Ok? Para no complicarle la vida a los obreros de punto de vista constructivo muchas veces, entre otras razones más, que podemos hablar de. Entonces, muy bien, ¿cómo está mal borrar acá? Bueno, entonces, viendo esto, ya sabemos que esa inercia es la rotación sobre esa sección plana, que es el principio de Navier-Bernoulli, que usted, no, no, ojo, no Javier, por favor, Navier, ¿cómo se llama? Stock. Esa vaina es mecánica de fluido, hermano, Naguará. Navier-Bernoulli, ¿ok? Bernoulli. Muy bien. Lo dice el ACI, el American Concrete Institute, no lo digo yo. Bueno, lo dicen todos los libros también, eso no es otra cosa. Pero no sé por qué se le dicen ahí nosotros en la central, Javier Stock, y yo, ¿dónde carajo es Stock? Eso es mecánica de fluido. ¿Están borrachos esto o qué? Sus profesores ahí. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Sigamos. Entonces, aquí, los esfuerzos acá están a compresión, pasa por este eje longitudinal deformado, que el perpendicular a él es el eje neutro. Porque hay ingenieros hasta de la Carabobo, que ahorita tienen máster, magíster. Los carajos confunden el eje longitudinal, carajo, échale bola, al eje neutro. El eje neutro es perpendicular al eje longitudinal, carajo que es distinto. O sea, este es el eje longitudinal y este es el eje neutro, pero como tú lo ves aquí, lo confunden este con el eje neutro. No vale, por favor. Que el perpendicular a este, si lo vieras en 3D, es el eje neutro. Es otra cosa. Muy bien. En el rango elástico, las deformaciones epsilon, que usted ya sabe que es epsilon, pero bueno, vamos a recordarlo un poco, es el primer parcial, son proporcionales, es como una especie de infinito, pero sin dibujar el rabito para acá. Son proporcionales a los esfuerzos. Eso es en el rango elástico. Por eso que la teoría clásica o elástica se dibuja todas las ecuaciones en el rango elástico. Si fuera concreto armado, hasta un 0,40%, 0,40, bueno, es un 40%. 0,40 F'(C) o 0,45 del valor absoluto, del valor máximo de la capacidad de concreto, consideran al concreto el rango elástico. Y se hacen todas las hipótesis que se basan igualito a todo esto. No es que van a escribir otra cosa de otro mundo. Se van a basar en resistencia a materiales en teoría clásica o elástica. ¿Ok? A eso, en acero se le llama, la norma se le llama ASD, el Weber Stress Design. El Weber Stress Design, diseño de esfuerzos admisibles. Cuando pasa a rango plástico, utilizan las normas LRFD, que son las Load Resistance Factor Design, ¿okay? Que ya es ya para el rango plástico. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí los esfuerzos, como ustedes pueden ver, arriba del eje neutro, estarán en el tramo central de la viga. En el tramo central de la viga va a estar arriba comprimido y abajo traccionado. Cuando usted llega a la columna, ella va a flectar, obviamente, de forma diferente. Si yo tengo un pórtico a momento, él va a resistir el momento.
Aquí está. Pero ven, tanto que resiste que se llama momento negativo. Y el momento de abajo el acero, el positivo. ¿Ok? Tracción positiva. Entonces, solo en el tramo central ocurre esto. Arriba tracción y abajo compresión. Lo he dibujado, ojo, a fibra traccionada. En resistencia de materiales, esto es concreto armado, como lo estoy dibujando ahorita. En resistencia de materiales y en estatiquita, usted lo va a ver como, lo va a ver al revés, pues. Porque usted dibuja el momento positivo arriba y el momento negativo abajo. Usted lo tiene que ver así. En estática y en resistencia. En concreto, hace lo mismo que esto, lo que hacen es girarlo. Poner positivo arriba, pues. ¿Para qué? Para decir cómo se va a deformar la viga. Número uno. Dos, para saber dónde el momento es positivo y dónde es negativo. ¿A qué me refiero? Que usted, si es concreto armado, usted dice acero aquí abajo. Bueno, el acero tiene que ir abajo para. Si esto es un perfil y estoy en el tramo central, yo le voy a colocar el acero principal abajo. Cuando llego a la columna, veo un momento negativo. Caramba, entonces la sección tiene que tener, ¿dónde va a estar el acero principal? Arriba, por los santos clavos de Cristo. Una cosa es sentido común. ¿Ok? Muy bien. Y esto, ¿estamos de acuerdo? Y entonces va a tener un tramo que esto es un punto de inflexión. Donde el momento, porque esto es un diagrama de momento, donde el momento es cero. Porque donde el cortante es cero, cualquier pendejo te lo dice. Donde el cortante es cero, el momento es máximo. Eso es una cosa. No estás descubriendo América, ni la etapa amarilla del frasco. Obvio. Y todos los libros lo dicen. El momento es cero. Cuando el momento es cero, hay un punto, evidentemente, un punto de inflexión. Te lo van a decir en concreto armado también. Pero coño, ¿qué representa el punto de inflexión? Un cambio de concavidad. Obvio, usted lo sabe, plastilina es uno. Pero ¿cuál? ¿Dónde está en la deformada? Entonces, es decir, que la viga, si yo pongo, imagínense usted, lo voy a idealizar como una viga continua. Esto es lo que vamos a ver nosotros en concreto armado. Resistencia a materiales. Entonces voy a agarrar otro color. Esta viga continua, aunque ya le he dibujado esta cosita, que son unas cuestiones de que ustedes ya la conocen, articulación, ¿verdad? A tierra. ¿Ok? Aquí es continua. No le voy a dibujar una pelotica aquí. Si yo le dibujo la pelotica aquí, no sirve. ¿Por qué? Porque estás dibujando que existe una rótula y la rótula no transmite momento. Entonces, a esto se le llama viga continua. Es decir, está representando esta unión aquí. ¿Y qué va a pasar? Que esto se va a deformar de esta manera. Viene por aquí, levanta, gira para acá, vuelve a levantar, etcétera. Y este es el punto de inflexión, que es este momento igual a cero. Esto significa que este momento positivo, como usted vio conmigo en estática, significa que usted cuando hizo la cuestión esta de diagrama de solicitaciones, eso ya en estática, en preescolar, usted veía que esto, los momentos así, lo considera usted positivo. ¿Y por qué considera eso positivo? Porque la flexión es así, como una viga, que hace